Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este corte informativo hoy miércoles 6 de diciembre de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte ha garantizado que las personas sujetas a actos de molestia en las fiscalías tengan acceso a la carpeta de investigación, afirmó la ministra Ríos Farjat. La segunda sala de la Corte estableció que debe garantizarse el derecho de movilidad de las personas con discapacidad en las mismas condiciones que el resto de la población. La JUFED anticipa amparo contra reforma que pretende cobrar al Poder Judicial las notificaciones realizadas por vía postal o telegráfica. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 276/2022, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Ingresos y el decreto mediante el cual se expidió el presupuesto de egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2023, que preveía la creación de 2 fondos de recursos municipales, de los cuales se excluyó a algunos ayuntamientos. El Pleno determinó invalidar las normas por violaciones graves al proceso legislativo, lo que afectó el principio de democracia deliberativa, pues los dictámenes no fueron del conocimiento de todos los diputados. Se dispensaron todos los trámites, pero no existió ninguna motivación legislativa. Por estas razones, el Pleno invalidó las mencionadas normas. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat aseguró que el Tribunal Constitucional del país atiende necesidades y conflictos que enfrentan las personas día a día. Ejemplo de ello, dijo, es una resolución de la primera sala que determinó que las personas sujetas a actos de molestia por las fiscalías tienen el derecho de acceder a las carpetas de investigación para preparar su defensa. Que recibimos muchas comunicaciones, pero de muchas personas que señalaban pues que habían sido sujetas de un proceder similar, que habían dejado avisos cuando no se encontraban en su lugar de trabajo, en la escuela donde dan clases, o que están separadas de su pareja, es decir, no a ellas mismas, pero les dejaban con alguien más el número de su carpeta y la investigación. Entonces, esto es un acto de molestia que provoca que la persona tenga acceso a la carpeta. Al participar en las jornadas sobre justicia penal organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la ministra Ríos Farjat explicó que esta resolución también tiene incidencia en las capacidades institucionales de las fiscalías. En otra información, la primera sala de la Corte estableció que la disposición de la Ley Federal contra la delincuencia organizada que sanciona al servidor público involucrado en este ilícito no viola el principio de taxatividad, la presunción de inocencia ni el derecho a la igualdad y no discriminación. A pesar de que la norma no contempla que su función deba estar relacionada con este delito, no vulnera el principio de taxatividad en su vertiente de legalidad, pues lo que castiga es la práctica desleal a la confianza social que ha sido puesta en una persona con la asignación de una función pública y porque puede producir una afectación a la seguridad pública y a la sociedad con independencia de la trascendencia de la labor que desempeña. La norma que sanciona con hasta una mitad más de la pena original dicha conducta no afecta la presunción de inocencia porque no genera una idea preconcebida de responsabilidad y se sanciona una vez acreditado el delito y la responsabilidad penal. Tampoco vulnera el derecho a la igualdad al imponer una sanción adicional al servidor público que participa en este delito y menor a quien no cuenta con esa calidad. La segunda sala de la Corte determinó que para que la movilidad se dé en condiciones de inclusión e igualdad, no basta con evitar que se niegue el acceso a las personas con discapacidad, pues es necesario que la autoridad lleve a cabo acciones concretas que garanticen a este sector de la población hacer uso de todo el sistema de movilidad en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Recordó que la Corte mantiene una visión de igualdad que incluye la igualdad material o sustantiva, lo que implica atender las necesidades específicas de un grupo o persona que impiden que pueda gozar de un derecho o acceder a un servicio.
Por lo tanto, un prerequisito para el acceso al transporte es que no solo el transporte en sí mismo sea accesible, sino que lo sea también la infraestructura mediante la cual los usuarios tienen que acceder a ese medio de movilidad. En otra información, durante el seminario sobre justicia climática que organizó la Suprema Corte, Jorge Carrillo Bañuelos, de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido que en este tipo de conflictos los impartidores de justicia deben atender el principio de precautoriedad. Explicó que este principio consiste en el establecimiento de medidas precautorias eficaces cuando se advierta peligro de daño grave e irreversible al medio ambiente y a la población. Indicó que el hecho de que no exista evidencia científica absoluta del peligro inminente no deberá ser pretexto para postergar la decisión de adoptar este tipo de medidas. La jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido de forma reiterada que el principio precautorio debe regir la interpretación del derecho a un medio ambiente sano. Y el Consejo de la Judicatura Federal recordó que el convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo tiene como finalidad erradicar todo tipo de violencia y acoso en las relaciones de trabajo en un marco de progresividad de los derechos en el ámbito laboral. El convenio establece un marco común para enfrentar estas prácticas que incluye la violencia y el acoso por razones de género con base en un enfoque incluyente, integral y con perspectiva de género, lo que obliga al Estado, a las empresas públicas y privadas, tanto del sector formal como informal, a proteger a la fuerza laboral sin importar su situación contractual. Además, deben establecer mecanismos que garanticen un fácil acceso a recursos judiciales y reparaciones apropiadas y eficaces, lo que incluye asistencia jurídica y la posibilidad de alejarse de una situación de trabajo si considera que representa un peligro inminente para la vida, salud o seguridad. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte reconoció que la Ley Olimpia ha sido un logro para la protección de la privacidad y garantizar entornos digitales seguros a las mujeres con el reconocimiento de la violencia sexual digital. Esta serie de reformas comenzó en 2019 luego de la difusión no consentida de contenido íntimo de la activista de Puebla, Olimpia Corral, quien impulsó cambios al Código Penal estatal para tipificar estas conductas como delitos contra la intimidad. Estos cambios ya se han aprobado en la mayoría de los estados al modificar sus códigos penales para sancionar los delitos que violen la intimidad sexual. Hacemos una pausa, pero continuamos con más información. El Poder Judicial Federal ha garantizado el derecho a la identidad a personas de la diversidad sexual. Gracias por continuar en este corte informativo. La JUFED anticipó que de concretarse la reforma que modifica y adiciona los artículos 28 y 243 de la Ley de Amparo, que establecen que el Poder Judicial deberá pagar por los servicios públicos de correos y telégrafos las notificaciones oficiales, y pugnará la medida a través del juicio de amparo, ya que es evidente que viola derechos convencionales y constitucionales. Dicha reforma, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, vulnera los principios de autonomía e independencia judicial, pues invade la autonomía de gestión presupuestal a tratarse de un gasto no previsto en el presupuesto de egresos para 2024, además de ejercer presión económica a la independencia judicial. También se violan los derechos a la administración de justicia pronta y expedita y al debido proceso al permitir a dichas autoridades la administración pública descentralizada, evitar las notificaciones a las partes en los juicios de amparo sin responsabilidad económica oficial alguna. En otras noticias, la jueza de distrito Yanit Quiroz Venegas, también integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, destacó que sin importar el sexo biológico con el que las personas nacieron o la identidad de género que adoptan, todos tenemos derecho a que se nos reconozcan nuestra autonomía con igualdad de valor. Como parte de la campaña de 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres,
destacó los esfuerzos del Poder Judicial en esta materia. El Poder Judicial de la Federación reconoce las necesidades de los grupos vulnerables como las mujeres y las personas miembros de la diversidad sexual. Y en ese tenor, nuestro compromiso para erradicar estas violencias. Y pese a que México ratificó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho a un entorno laboral libre de violencia y acoso, este sigue ocurriendo, por lo que el Estado debe emprender acciones para erradicar estos estigmas que desgastan la integridad física y psicológica de las mujeres que la viven, aseguró el Consejo de la Judicatura Federal. Magistradas de circuito mencionaron algunos de los retos para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Pensar que la violencia está por erradicarse solo porque se tienen los contenidos y la información necesaria está lejos de ser verdad. Señores juzgadores federales, tomen conciencia de que al ejercer discriminación o violencia de cualquier índole, tratando de demostrar superioridad sobre sus compañeras, o cuando demeritan nuestras opiniones bajo la creencia de que lo que nosotras podamos argumentar no es tan elemental, pueden minar la autoestima y salud física y mental de nuestro género. Los poderes judicial, ejecutivo y legislativo de Quintana Roo se sumaron al convenio con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, rumbo a la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible de la entidad 2025-2050. Se abrirán espacios laborales exclusivos para personas de talla baja en las distintas sedes del Poder Judicial de Veracruz para apoyar su desarrollo profesional y erradicar la discriminación en su contra. El Poder Judicial de la Ciudad de México recibió la certificación del Programa de Juicios Orales Mercantiles por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ya que cumplió con todos los estándares, métricas, formatos y criterios de expedición en la materia. Con la colaboración del Poder Judicial de Tlaxcala y el Instituto Electoral del Estado, se reforzará la vigilancia con el objetivo de impedir que personas con sentencia firme por delitos graves y que por ello tengan suspendidos sus derechos y prerrogativas puedan acceder a cargos de elección popular. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en temas electorales, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral avaló los lineamientos del Instituto Electoral de Colima para garantizar la inclusión de personas indígenas con discapacidad y de la comunidad LGBT en las candidaturas locales en el proceso electoral en curso. Al confirmar la sentencia del Tribunal Electoral de la entidad, en el mismo sentido, las y los magistrados señalaron que, contrario a lo que argumentaba la impugnación, la paridad de género y las acciones afirmativas no son equivalentes y, por lo tanto, no siguen las mismas reglas. Además de que existe un margen amplio de libertad configurativa que asiste al Congreso local para regular este aspecto. La existencia de las acciones afirmativas no tiene sentido si no logran materialmente favorecer que los grupos en situación de vulnerabilidad hagan política en este país. Y la única forma de hacer política en este país es finalmente sumándose a las estructuras políticas que hay para efecto de hacer política. La Constitución y las leyes son un límite al poder y por ello son incómodas para los gobernantes que pretenden tomar control de las instituciones, aseguró el investigador José María Soberanes Díez en el blog Axis del Tribunal Electoral. Señaló que las leyes que perduran son las que no solo se interponen en el camino de la tiranía, sino que también protegen los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Una constitución con estas características, dijo, es complicada, pues la redactan los propios políticos que no quieren ponerse estorbos cuando les toque gobernar, por lo que es indispensable que se permita a la ciudadanía tener una mayor participación en las tareas constituyentes. Antes de despedirnos, le recordamos que este miércoles a las 9 de la noche se estrena la serie Diálogos sobre Justicia y Seguridad a través de la señal del canal del Poder Judicial de la Federación, cuya conducción está a cargo de los destacados académicos y periodistas Sergio Aguayo y Leonardo Curcio. En esta serie, reconocidas personalidades abordarán temas como la desaparición forzada, la guerra sucia y los litigios ambientales, entre otros.
Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en nuestra señal y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Agradezco su atención, que tenga excelente tarde.